Déjenme saludar también a una colega que admiro y que respeto. Es una colega muy valiente, una colega que está dignificando la labor. Es una colega a la que admiro y respeto porque dignifica la labor periodística desde su trinchera de investigación en momentos en que el Washington Post dice que los periodistas están bajo ataque en México y publican una fotografía de Carlos Loret de Mola. En este momento de tanto ruido, es trascendental tener voces y plumas como la de Nancy Flores de la revista Contralínea, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Nancy? Buenas tardes. Hola, Vicente, buenas tardes. Muchas gracias por tus palabras. Pues es que no hay de otra. Y si me permites, antes de hablar de Karime Macías, la ex primera dama de Veracruz, la ex esposa de Javier Duarte, el ex gobernador de aquel estado por el PRI, el corrupto confeso, hablemos de otra ex primera dama y hablemos de otro criminal. Hablemos de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, porque veo que han publicado en la revista Contralínea un editorial, porque mientras el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asegura que hubo una operación de Estado después del incendio de la guardería ABC para proteger a la familia de Margarita Zavala Gómez del Campo, quienes estaban conectados, vinculados directamente a la guardería ABC, ustedes lo han nombrado ya como un crimen de Estado. Dame tu opinión acerca de esto que nos pinta, ya lo he dicho ayer, no a un Felipe Calderón el oscuro, sino a un Felipe Calderón el perverso y lo que le sigue, querida Nancy. Sí, Vicente, pues me parece que estas declaraciones del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, son realmente trascendentales para nuestro país, para la búsqueda de la justicia y sobre todo por quién lo dice. O sea, es un servidor público en funciones que además es el presidente de un poder, el Poder Judicial, es decir, la cabeza de todo este poder y que pues narra cómo fue esta operación de Estado donde participaron no solo instituciones, empezando por la Presidencia de la República con órdenes directas de Felipe Calderón a su secretario de Gobernación, entonces Fernando Gómez Montt, y también con la aquiescencia de funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Incluso él dice que se habrían negado estos aviones para trasladar a los niños heridos, estos bebés que sobrevivieron al incendio, 104 niños, otros 49 perecieron, y por supuesto que esto es un crimen de Estado y son violaciones graves a los derechos humanos de estos menores, estos bebés que eran totalmente inocentes y solo por tratar de ocultar esta línea directa con la familia de Margarita Zavala, pues es que se comportaron de esta manera, abusando de su poder, abusando de su autoridad e incurriendo en otras varios delitos por los que debería de ser juzgado. Muchos de estos delitos se dice que ya prescribieron, ¿no? Que podría ser el caso de la coalición de servidores públicos para cometer un crimen, pero otros no. Las violaciones graves a derechos humanos no prescriben, son acciones continuadas y en este caso además no ha habido justicia para los sobrevivientes, para las familias de los niños que perecieron en este incendio, y entonces pues sí es un criminal este expresidente. Me parece también que queda muy clara la ruta que se siguió en el caso de cómo se atendió la guardería ABC después de este incendio, y que todo eso es una cadena de delitos, de crímenes en contra de más de 150 menores de edad, pequeñitos, apenas 2 años, 1 año de edad, muy chiquitos, que tuvieron que vivir esto y de los cuales los sobrevivientes pues aún mantienen secuelas graves, importantes en su salud. Entonces sí, muy importante para México lo que está pasando, y muy importante también observar que en
estas mismas declaraciones del ministro presidente, pues queda claro el papel que jugaron los medios de comunicación, la prensa, sobre todo la prensa corporativa, que trataron también de ocultar esta verdad, acompañando pues sí, estrategia de Estado, esta pues situación que orquestó Felipe Calderón Hinojosa para favorecer a su familia en un claro acto de nepotismo y por supuesto que se configura delitos a la par, y en ese sentido pues sí observar que siempre la prensa pues ha tenido un juego perverso, ¿no? En todo este asunto de cómo es su nexo con el poder público, y ahora que pues ha perdido estos privilegios, pues se da todo esto en lo que estamos metidos. Ahora sí critican, ¿no? Ahora sí buscan actos de corrupción, ahora sí están muy metidos en todo esto, cuando acompañaron esta operación de Estado, así la calificó el ministro presidente de la Corte, para ocultar la información, para ocultar la verdad, y todo esto pues repercutió en dejar silenciados a los padres de familia de estas víctimas, de estos bebés, y sobre todo también que dejaron en la indefensión a muchos de ellos. Incluso hay una parte que a mí me parece hasta desagradable, que tiene que ver con el ocultamiento o manipulación de los expedientes de salud de estos niños por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, para evitar que se les indemnizara de acuerdo con lo que marca la ley. O sea, hasta eso no les quisieron reconocer a estas víctimas, y me parece que va a ser un momento interesante de aquí en adelante. Ojalá la Fiscalía General de la República retome estas declaraciones, llame al ministro presidente de la Corte para que ratifique estas denuncias ya de manera formal, y pues en la reapertura de todo este caso, Felipe Calderón Hinojosa, al menos por este crimen, pues sea juzgado, ¿no? O por lo menos que vaya a declarar, y lo mismo Fernando Gómez Montt, que vayan a declarar por estas violaciones graves a derechos humanos. Sería muy importante para la búsqueda de justicia en el caso de estas víctimas, aunque recordemos que Felipe Calderón generó miles y miles de víctimas en México con su atroz supuesta guerra contra el narcotráfico, que ya sabemos que no existió tal, sino una alianza con el cártel de Sinaloa para encumbrarlo, y que los demás cárteles pues fueran combatidos por el cártel de Sinaloa. Sin embargo, pues sí, hay miles y miles de víctimas, al menos en este caso, ojalá haya justicia. Querida Nancy, por lo que estás diciendo,